Para el mundo sos un monstruo. La runa de Asura en tu espalda es una sentencia de muerte. Te casan, te abandonan en la nieve. Pero 7 años después, la niña que te salvó te ofrece su vida en matrimonio. ¿Puede un hombre que solo trae plagas y masacres proteger este frágil hogar o su propia existencia es la tormenta que lo destruirá todo? Linda le hizo un voto para hacerlo llorar de felicidad. Hacé el tuyo, dale like y demostrá que vos también cumplís tus promesas. Desde los orígenes de la humanidad hubo un poder sagrado conocido como las artes rúnicas. Quienes nacían con estas habilidades sobrenaturales eran considerados elegidos del destino, capaces de dominar todo a su alrededor y gobernar como líderes. La gente común las veneraba como un regalo de los dioses, un verdadero milagro. Pero entre tantas runas había una que era diferente, una que no traía bendiciones sino una maldición, la temida runa de Asura. A quien la portaba no lo esperaban honores, sino el más cruel de los exilios. En un paisaje nevado, un hombre, herido y desfigurado por las marcas de Asura en su espalda, huía desesperado. Una turba enardecida lo perseguía, gritando que era un monstruo, que se fuera y nunca más volviera. Lo dejaron abandonado, cayendo por un precipicio helado, su cuerpo ensangrentado y con lanzas clavadas a su alrededor. Los nacidos con esta runa estaban condenados. Sin embargo, entre la nieve, una pequeña familia lo encontró. Un hombre, una mujer y una niña llamada Linda, conmocionados al ver tanto daño. El padre, sin dudarlo, pidió a su esposa y a Linda que usaran sus artes rúnicas para detener la hemorragia. La pequeña Linda ya empezaba a brillar con una energía curativa, pero la historia de la runa de Asura susurraba otra verdad, la de la ruina que siempre le seguía. Mientras tanto, en una villa cercana, otro grupo de personas interrogaba con insistencia a los habitantes. Buscaban a alguien con la runa de Asura, pero los viejos del pueblo, hartos, les decían que ahí no había nadie con esas artes y que se fueran a buscar a otro lado. Los buscadores frustrados estaban a punto de darse por vencidos, convencidos de que no encontrarían nada en ese lugar. Fue entonces que una figura encapuchada, con un aura siniestra, se acercó a 2 de ellos. Con una velocidad brutal y sin piedad, los atacó, dejándolos en el suelo, sin vida. «¿Creen que pueden encontrar a alguien sin artes rúnicas o maná, dijo la figura, revelando una mirada escalofriante. «Pero yo sí que lo siento, el hedor a pura destrucción». A salvo de la amenaza, en la lejanía de las montañas, el hombre de la familia llamó a su hija y esposa. «Van, Linda, ya se fueron, es seguro salir». Linda y su madre emergieron de su escondite, respirando el aire fresco con alivio, mientras el herido, al que llamaban Van, seguía recuperándose en el suelo. El padre de Linda se acercó al herido, que ahora podía mantenerse en pie, y éste, sintiéndose culpable, le dijo: «Perdón, por mi culpa, siempre traemos gente rara». Pero el padre, con una sonrisa tranquilizadora, le restó importancia. «A nadie le importan esas cosas, pibe». La madre, al verlos, bromeó: «Otra vez cubiertos de polvo ustedes 2». Y luego, curiosa, les preguntó si siempre se escondían en ese lugar. Van, mirando a su alrededor, explicó que era un sitio especial para él. «Acá es donde me salvaron hace 7 años», dijo, revelando el tiempo que había pasado desde su rescate. Por eso era su rincón favorito del pueblo. Linda, que jugaba con él, se quejó entre risas de que su papá le estaba haciendo bromas de nuevo a Van, demostrando la familiaridad y el afecto entre ellos. Mientras tanto, la madre le preguntó al padre sobre los preparativos para la boda, a lo que él respondió que todo estaba listo para empezar al atardecer. La anticipación de la fiesta llenó el aire. Cuando el sol se puso, el bosque se iluminó con una gran hoguera y las risas de la gente. Era una noche de celebración, pero no una cualquiera. Para sorpresa de muchos, los protagonistas de esa noche eran Van y Linda. Con coronas en la cabeza, estaban listos para unirse en matrimonio. El encargado de la ceremonia anunció que ya eran marido y mujer y les pidió que dijeran sus votos. Linda, con una sonrisa desbordante, prometió: «Voy a hacerte tan feliz que vas a llorar, eso es todo». La gente aplaudió con entusiasmo, celebrando su espontaneidad.
Mientras tanto, la madre le preguntó al padre sobre los preparativos para la boda, a lo que él respondió que todo estaba listo para empezar al atardecer. La anticipación de la fiesta llenó el aire. Cuando el sol se puso, el bosque se iluminó con una gran hoguera y las risas de la gente. Era una noche de celebración, pero no una cualquiera. Para sorpresa de muchos, los protagonistas de esa noche eran Van y Linda. Con coronas en la cabeza, estaban listos para unirse en matrimonio. El encargado de la ceremonia anunció que ya eran marido y mujer y les pidió que dijeran sus votos. Linda, con una sonrisa desbordante, prometió: «Voy a hacerte tan feliz que vas a llorar, eso es todo». La gente aplaudió con entusiasmo, celebrando su espontaneidad. Luego fue el turno de Van, quien, con un semblante más serio, comenzó a hablar. La verdad, lo primero es que lamento haberles causado tantas dificultades por mi culpa. Su voz se cargó de un peso viejo, recordando su pasado. Cada pueblo por el que pasé sufrió plagas, guerras, masacres, desastres. Donde quiera que iba, los gritos de dolor y desesperación me seguían. Nunca pude quedarme en un solo lugar. Pensó que, si no lo hubieran acogido 7 años atrás, probablemente ya estaría muerto. Se preguntó si era justo que alguien con la runa de Asura se quedara allí. Pero Linda no le dejó terminar. Con un golpe ligero pero firme en el brazo, le interrumpió. «Cállate, si tuviéramos miedo de eso, no te habríamos salvado». Mirándolo a los ojos, Linda continuó, recordando ese primer encuentro. Admitió que al principio estaban preocupados, pero luego, cuando el peligro real amenazó el pueblo, fue Van quien los protegió a todos. «Así que tomamos la decisión de no preocuparnos por nada más», concluyó tocándole suavemente la cara, sellando su aceptación y amor incondicional. Linda le aseguró que, incluso si surgían problemas, los enfrentarían juntos, tal como lo habían hecho antes. El pueblo, entre risas y bromas sobre si Van sería capaz de manejar a Linda, los animó a terminar la ceremonia. Con un cruce de miradas cargado de significado, Van le dijo a Linda que la amaba, y ella le respondió lo mismo, sellando su unión. Mientras tanto, en la oscuridad, una figura encapuchada, con una expresión casi de emoción bajo su aura verde y dientes afilados, parecía conmoverse, diciendo que se le llenaban los ojos de lágrimas como si hubiera sido testigo de la escena. Pero esa extraña sensibilidad se desvaneció con una explosión de energía brutal que iluminó un bosque lejano. Lo que siguió fue una masacre. Cuerpos sin vida yacían esparcidos y la sangre manchaba el suelo. Entre ellos, un hombre aún vivo pero en shock reconocía con terror los rostros de tío Partel y tía Cara, preguntándose, ¿qué es esto? ¿Por qué está pasando esto? De la nada, una voz juguetona y cruel lo sobresaltó. ¡Acá estoy! Los ojos desesperados del hombre se encontraron con la sonrisa dentada de la figura encapuchada. Antes de que pudiera comprender lo que pasaba, un golpe invisible lo lanzó por los aires, dejándolo sin aliento en el suelo. La figura se acercó, burlona, mientras la vida se le escapaba a la víctima. «Más vale que escondas bien la runa de Asura». Con esas palabras, la sombra se dispuso a revisar los cuerpos, buscando lo que fuera que lo hubiera traído hasta ese lugar. La sombra se dispuso a revisar los cuerpos, buscando lo que fuera que lo hubiera traído hasta ese lugar. Mientras, a una de las víctimas, que aún respiraba, le preguntó, con una sonrisa tétrica, por la runa de Asura con la que había nacido. Le dejó claro que alguien necesitaba la verdadera ruina que habitaba en esa marca. La figura encapuchada, lejos de mostrar compasión, reveló su cruel método. Los sobrevivientes son un problema, así que me encargué también de las aldeas cercanas. Muy eficiente, ¿no te parece? A la víctima, atrapada en una espiral de energía verdosa, le dijo que no se lo tomara personal, que solo seguía órdenes y que no lo odiara tanto. Su destino era una prisión de subespacio donde 1000 o 10.000 años no significaban nada. Te dejaré salir cuando sea el momento, así que pórtate bien. ¿Quién sabe cuándo será eso?, bromeó con una risa siniestra mientras las manos de la víctima se estiraban inútilmente desde el torbellino.
Una de las mujeres del pueblo, probablemente la tía Cara, la mamá de Linda, fue arrastrada por esa misma energía verdosa. Sus ojos, llenos de terror y sangre, se cerraron lentamente mientras era absorbida, dejando atrás solo el eco de una vida inocente. Una especie de orbe oscuro, envuelto en la misma energía, salió del cuerpo de la víctima, como si le hubieran arrancado algo vital. Lejos de allí, en un lugar desolado y rojizo, Van yacía en el suelo, abrumado por una pesadilla. ¿El verdadero poder de la destrucción, en serio?, se preguntó a sí mismo, con el corazón encogido. Había querido creer que todo no era culpa de una sola runa, que su vida podía ser distinta, pero la realidad lo golpeaba sin piedad. Al final, yo solo traje destrucción y muerte, se lamentó. Desde el día que nació, su destino maldito no le había dado ninguna salida. Si tan solo hubiera aceptado su destino antes, estarían con vida aún el tío, la tía y Linda. Van se retorcía de dolor, las imágenes del horror volviendo a su mente. Por una única vez, no podría haber sido diferente. Él solo había soñado con una vida normal. Ahora entendía. Por eso murieron, pensó, un grito ahogado escapando de su garganta. Mis estúpidas esperanzas, mi codicia, lo mataron a todos. La culpa lo envolvió por completo, y en medio de la energía verdosa que lo atormentaba, solo pudo repetir una y otra vez, entre lágrimas y súplicas: «Lo siento, fui un error, perdónenme, mátenme». Su desesperación lo envolvió por completo. «Por favor, no me perdonen», suplicaba su mente, mientras las manos espectrales lo oprimían y las lágrimas se mezclaban con el tormento verdoso que lo rodeaba. Cayó en una laguna de rojo intenso, cada gota un eco de su miseria. Se preguntó, con la mirada perdida y el cuerpo débil, ¿por qué un Dios, si es que existía, le daría un destino tan cruel? Estaba cansado, agotado, al punto de no querer seguir viviendo, solo anhelaba descansar para siempre. Pero en medio de esa oscuridad, una luz fugaz, la imagen de Linda, con su sonrisa dulce y ojos tristes, le habló con amor. «No es tu culpa, Van, te amo y siempre lo haré». Por un instante, la culpa aflojó su agarre, pero la visión se retorció y el dolor regresó multiplicando su fuerza. «No, Linda», gritó, la runa de Asura en su espalda ardiendo con su tormento. «Todo es mi culpa, todo por mi culpa». Sin embargo, una voz, o quizás su propia rabia, lo interrumpió, mostrándole un ojo rojo desafiante. «¿Descansar? ¿Este es el final? ¿Quién te dio permiso para rendirte? Todavía no podés morir, todavía tenés algo que hacer». Rodeado de las siluetas de su sufrimiento, Van se retorció, pero una nueva determinación empezó a nacer. Las lágrimas de sangre no eran de derrota, sino de un despertar furioso. Aunque la runa de Asura siempre traía ruina y la escena a su alrededor era de destrucción y muerte, Van, ahora transformado en una figura de rabia contenida, no le importó. «Ya no me importa», rugió, sus ojos rojos, llenos de una furia inquebrantable, prometiendo que el descanso no era una opción y que el pasado no lo iba a definir. «No hay nada más que arruinar», rugió Van en su mente. Él, el portador de la runa, sentía que había alguien ahí afuera que iba a sentir la verdadera destrucción que él llevaba. Se los iba a hacer sentir hasta los huesos. Mientras los rostros de todos los que cayeron, sus amigos, su familia, se desdibujaban en su memoria, Van se prometió a sí mismo que la muerte podía esperar. Primero, la venganza. «Esperen un poco más», pensó, un juramento silencioso para todos los que perdió. Atrapado en ese maldito subespacio, rodeado de figuras retorcidas, proyecciones de su culpa y dolor que lo acusaban sin parar. «Es todo culpa tuya», le gritaban las voces en su cabeza. Pero Van no iba a ceder. «Primero, tengo que salir de acá», se dijo.
conseguiría su venganza, así le tomara 1000 o 10.000 años. Los siglos pasaban en ese pantano de desesperación, teñido de rojo. 200, 400, 600 años, hasta 999. Una silueta oscura, el chico que camina por el sendero de Asura, danzaba entre la destrucción. Van estaba empapado en sangre, consumido por una agonía interminable, pero en su tormento todavía no sabía el secreto más profundo de su runa. Aún así, el fuego de la venganza que le quemaba en el corazón no lo dejaba caer. Fue ese fuego el que lo impulsó, la fuerza para seguir adelante, romper las cadenas de su prisión y por fin retomar su camino. Van, ahora libre, no olvidaba la agonía de casi 1000 años. Dejó atrás el infierno de su prisión, un torbellino de oscuridad y furia que lo había consumido y al mismo tiempo forjado. Su corazón, aunque roto, seguía ardiendo con una llama que nadie, ni el tiempo, podría apagar. Pero en medio de esa resurrección, un recuerdo, un anhelo lo envolvió. Vio a Linda, su Linda, sonriendo bajo un cielo azul, hablándole de un futuro que nunca tuvieron. Mi sueño, decía ella, es casarme con vos, formar una familia, tener un hijo y una hija, para que siempre volvamos a casa felices. Construir nuestro propio refugio. Era la imagen de la paz que le fue arrebatada, el paraíso perdido que lo impulsaba a seguir. La visión se desvaneció tan rápido como vino, reemplazada por el poder crudo que crecía dentro de él. De las profundidades de su ser, de la misma runa que lo había condenado y salvado, la verdadera fuerza de la ruina se desató. Una explosión de energía oscura y roja lo consumió, transformándolo, liberando algo ancestral y aterrador. ¿Era esto entonces el verdadero poder de la ruina? Van, o lo que quedaba de él, se irguió, una figura imponente envuelta en oscuridad y la marca de Asura. La runa de Asura, el mismísimo dios de la ruina, despertaba dentro suyo, convocando 666 armamentos, cada uno forjado con la esencia de la destrucción. La rabia que sentía era inmensa. Si este poder hubiera despertado antes, nadie habría muerto, ¿verdad? Esa pregunta resonaba en el vacío, una carga para su alma recién liberada. Una pregunta que resonaba en el vacío, una carga para su alma recién liberada. Con la furia del dios de la ruina desatada, Van proyectó una explosión masiva de energía oscura. La tierra temblaba y se abría bajo la presión de su poder, mientras una luz roja y negra se extendía por el cielo, arrasando con todo a su paso. Él estaba en medio de ese caos, envuelto en una oscuridad que parecía consumirlo, sus ojos brillando con un rojo intenso. Era evidente que esta transformación era salvaje y que apenas lograba contenerla. De repente, una voz resonó en su mente, revelando el nombre de su primer armamento: un guante demoníaco. Este no era un guante común, tenía el poder de desintegrar la materia a nivel de partículas y su fuerza aumentaba exponencialmente con su propia energía. Con cada movimiento, cada estallido de poder, Van dejaba una cicatriz en el tejido mismo de la realidad. Era una fuerza destructiva que no conocía límites. Pero así como llegó la devastación, se fue. La escena cambió drásticamente, transportándonos a un valle verde y exuberante, con ríos cristalinos y montañas imponentes. La paz del lugar contrastaba de forma irreal con la masacre de un momento atrás. En ese idílico paisaje, un grupo de maleantes, armados hasta los dientes, acorralaba a sus víctimas. Estaban exigiendo dinero y amenazando con cosas mucho peores si no lo conseguían. En medio de la tensión, Van apareció, o ya estaba ahí, y les hizo una pregunta que los descolocó. «Disculpen, ¿qué año es ahora?» Los bandidos, desconcertados por su aspecto y su pregunta, se rieron y le dijeron que era el año 1500. Van se quedó pensativo. 1500, si él había pasado 999 años en ese subespacio infernal y el ataque a su aldea había ocurrido en el año 1495, entonces, en el mundo real solo habían pasado 5 años.
La incredulidad se apoderó de él. Lo que para él fue una eternidad de tormento, para el mundo exterior apenas había sido un suspiro. Los bandidos, ajenos a la revelación que acababa de procesar, solo se encogieron de hombros, sin entender la trascendencia de su pregunta. Pero la calma de Van era la antesala de la tormenta. Sus ojos se encendieron con un brillo rojo y furioso. En un estallido de velocidad y fuerza sobrenatural, Van se movió como un rayo oscuro. Los bandidos, que antes se sentían intocables, cayeron sin vida en un instante. Sus cuerpos se derrumbaron sin siquiera poder reaccionar. La tierra, antes verde, ahora se tenía de un inquietante color carmesí. Solo uno de ellos, con el terror grabado en la cara, logró seguir de pie. Van, dándole la espalda al sobreviviente, le dijo con una voz que no prometía nada bueno: «Che, ¿te puedo preguntar algo?». El bandido, aterrado, apenas pudo balbucear un sí, sí. La voz de Van, aunque tranquila, llevaba el peso de casi 1000 años de tormento y la promesa de una venganza implacable. La escena volvió a cambiar, revelando el continente Atún en un vasto mapa. Su viaje apenas comenzaba, en un mundo que había avanzado solo 5 años, mientras él había vivido una eternidad en el infierno. En estas tierras, moldeadas por el poder de las artes rúnicas desde tiempos inmemoriales, reinos enteros nacieron y cayeron. Pero entre todos, hubo uno que destacó como el más grande de la historia de Atún, el reino Zoe. Una fuerza imponente, con un poder militar abrumador que lo mantuvo como la potencia dominante del continente por eras. En medio de todo esto, Van seguía con el bandido que había dejado con vida, atado cabeza abajo de un árbol. Quería respuestas y no iba a parar hasta tenerlas. El bandido, con el miedo en los ojos, empezó a soltar la sopa. Contó que hace unos 5 años, un mercenario les trajo un cliente importante, un hechicero del reino Zoe. La tarea era sencilla para ellos: encontrar a una persona y deshacerse de unas cuantas aldeas. Un trabajo bien pagado y fácil, según sus estándares. El bandido, con una sonrisa sin dientes y el recuerdo fresco de su crueldad, describió cómo arrasaron los pueblos sin dejar rastro, quemando todo a su paso, y lamentando la molestia de tener que quemar tantos cuerpos. No había problema, el hechicero de pelo morado les pagó y se fue. Fue entonces que Van, con la voz cargada de una furia contenida, le preguntó si entre los cuerpos había una chica de pelo naranja y corto. El bandido afirmó que sí, que había solo una, por eso se destacaba. Luego, con una frialdad y una falta de humanidad que hacía hervir la sangre, soltó un comentario repugnante sobre el atractivo de la chica y lo que se podría haber hecho con ella. En ese momento, la imagen de Linda y sus padres apareció en la mente de Van, junto con la mano de él apretándose en un puño, su ira a punto de estallar. Mientras tanto, en un lugar llamado el Guarida de Bandidos Dagul, la vida seguía su curso. Nuevos esclavos eran arrastrados, encadenados y golpeados, listos para ser vendidos al mejor postor. Los bandidos se reían, comentando que cuantos más golpes recibieran y más se resistieran, mejor se venderían. Van, sin dudas, no iba a tardar en llegar. Un bandido, despreocupado, le hablaba a otro a través de una celda de madera, listo para seguir la fiesta. Lo que no esperaba era que de la nada el aire se llenara de oscuridad y un puñetazo cargado de furia lo mandara a volar. Van ya estaba ahí. Como una tormenta desatada, se lanzó sobre los bandidos de la guarida de Egul. Sus golpes eran devastadores. Cada impacto resonaba con una energía oscura que los hacía volar por los aires, sin darles tiempo a reaccionar. Uno de ellos, golpeado en el pecho, apenas pudo gritar: «¿Quién te mandó, maldito?», antes de que Van, sin inmutarse, le respondiera con un simple «cállate», y luego desatara una explosión de energía que lo hizo pedazos. El resto de los maleantes, que estaban distraídos o sin entender lo que pasaba, miraron con terror al recién llegado. Van se paró sobre los escombros de lo que minutos antes era uno de sus compañeros, y con la voz tranquila les dijo: «Miren a este montón de payasos jugando a ser bandidos. ¿Dónde está tu jefe? Quiero hablar con él. Tengo algunas preguntas que hacer». Los bandidos que quedaban, sorprendidos por la audacia de Van, lo miraron con desprecio. «¿Este mocoso perdió el miedo?», se preguntaron.
mientras el más grande y corpulento de ellos, con una apariencia imponente y cicatrices en la cara, se adelantó. Era Daegul, el líder de la guarida. «Ustedes, idiotas, quédense atrás. ¿Acaso quieren morir?», les gritó a sus hombres antes de mirar a Van con una mezcla de respeto y advertencia. «Es un hechicero que nació con las artes rúnicas, igual que yo. Retrocedan». Daegul se presentó, y Van fue directo al grano. «Hace 5 años, un hechicero del reino Zoe les encargó un trabajo, ¿verdad? ¿Un mercenario llamado Kaesurak arregló la reunión?». Daegul, sorprendido de que Van supiera tanto, trató de disimular. «Oh, vos averiguaste mucho de mis muchachos, ¿eh? ¿Y qué pensás hacer al respecto?». Van, sin cambiar su expresión, le tendió una mano. «Decime dónde está Kaesurak. Hace eso y los dejo vivir a todos». Daegul, con una sonrisa de zorro, asintió. «Claro que sí, te lo diré». Pero en lugar de dar información, el bandido mayor desató un rayo de energía azul directo hacia Van. Era un ataque sorpresa, buscando una muerte instantánea. El impacto fue brutal, pero cuando el humo se disipó, Van seguía de pie. Daegul, revelando su verdadera forma, una criatura musculosa de pelo blanco y ojos rojos brillantes, le dijo: «Si vas a pedir clemencia, tal vez deberías ocultar esa intención asesina primero». Luego con furia agregó: «Vos sos el que muere acá hoy». A pesar de la paliza, Daegul seguía en pie. «No creo que las palabras sirvan de mucho con vos», le lanzó, mientras Van lo miraba con ojos rojos llenos de ira. Daegul, con su propio cuerpo ahora cubierto de energía eléctrica, intentó contraatacar, pero Van lo interceptó con un puñetazo cargado de poder oscuro, que lo hizo escupir sangre. «¿Esto es todo lo que tenés, vos que te haces llamar el jefe?», le preguntó Van, clavándole una de sus cuchillas de energía. Daegul, herido pero furioso, respondió con una ráfaga de rayos y un grito: «¡Morí, mocoso!». Se lanzó con todo, creando una lluvia de cristales de hielo que impactaron a Van. «A ver si podés esquivar esto, no me voy a guardar nada», exclamó, seguro de que el golpe lo destrozaría. Pero el líder de los bandidos se equivocó. Entre el humo y los escombros, Van seguía de pie, avanzando lentamente. Daegul no podía creerlo. «¿Qué? ¿Cómo seguís moviéndote? ¿No sentís dolor, pibe?», preguntó con terror en la voz. Van se limitó a reír, una risa que helaba la sangre. «¿Dolor como este? ¿Vos crees que esto cuenta como dolor?», le respondió con una calma escalofriante, mientras las runas de Asura se encendían con más fuerza en su cuerpo. Daegul, al ver esa mirada, se rió a medias, como intentando disimular su miedo. «¡Ja, ja! Tenés agallas, pibe. En ese caso, probá esto», gritó, y su cuerpo se transformó de nuevo, esta vez en una criatura aún más grande y monstruosa, hecha de rocas y energía, con filosas puntas por todas partes. Pero para Van, ese despliegue de poder y el supuesto dolor que Daegul creía infligirle era una nimiedad. «Patético», pensó Van, «la profundidad de tu dolor es insignificante». Su mente viajó por un instante a esos 999 años atrapado en el pantano de agonía, rodeado de las caras retorcidas por el sufrimiento, de las almas condenadas que lo habían atormentado sin cesar. Comparado con eso, lo que Daegul le ofrecía no era más que un rasguño. Con el puño apretado y la furia de Asura ardiendo, Van se preparó para el verdadero final. Con el puño apretado y la furia de Asura ardiendo, Van se preparó para el verdadero final. De un estallido, Van desató una explosión de energía oscura y carmesí que impactó de lleno en la forma monstruosa de Daegul. El líder bandido, con un último grito de horror, fue pulverizado, sus restos esparcidos por el impacto de la brutal fuerza de Van. La onda expansiva viajó kilómetros, marcando el paisaje con la evidencia de su poder destructivo. Cuando el polvo se asentó, Van se quedó en medio de la desolación, exhalando tranquilamente. La pelea había terminado, pero su misión no. Mirando a su alrededor, con una expresión de frialdad y determinación, se preguntó: ¿continuamos?
No pasó mucho tiempo antes de que encontrara un nuevo grupo de bandidos, paralizados de terror ante su presencia. Bajo la amenaza de su poder, uno de ellos, cubierto de heridas, le soltó la información que buscaba. Caesurak estaba en el reino Nordia. El bandido, aferrándose a la esperanza, le preguntó si lo dejaría vivir, como supuestamente le había prometido. Van, con una sonrisa que helaba la sangre, le aseguró que solo estaba bromeando. El alivio del bandido duró un instante antes de que Van lo silenciara para siempre. Sentado sobre los cuerpos de sus víctimas, Van aclaró que la promesa de dejarlo vivir había sido, claro, una broma. Mirando el rastro de destrucción que dejaba a su paso, Van sabía que no podía ir directo al reino Zoe solo con la palabra de un bandido. Tendría que rastrear a Caesurak él mismo para desenterrar la verdad. La sed de venganza en sus ojos rojos era innegable mientras pensaba en Linda, en su tío y su tía, pidiéndoles que esperaran un poco más. Como un pequeño regalo de su parte, y aunque su sentido artístico le faltara, Van erigió una grotesca cruz hecha con los cuerpos de los bandidos caídos, un monumento oscuro bajo la luz de la luna. La venganza de Van, sentenció, apenas estaba empezando. Con una explosión de energía, desapareció en la noche, dejando atrás el horror y la promesa de más destrucción. Van se movía rápido entre las sombras, un torbellino de oscuridad y determinación. Su siguiente parada, el reino Nordia, era solo un escalón más en su sangrienta escalada de venganza. Una vez allí, la ciudad se mostraba vibrante y llena de vida, con sus calles gremiales repletas de gente. Pero para Van no era más que un tablero donde encontraría a sus próximos peones. No perdió el tiempo. Con una brutalidad fría, eliminó a sus nuevos objetivos, dejando un rastro de cuerpos y un único sobreviviente, a quien sometió a una interrogación despiadada. Entre los gritos y la sangre, el hombre, agonizando, soltó una pieza clave. Anna Dalton, esa mujer sabe algo. Van, sin piedad, acabó con él y con el resto, dejando el lugar como un monumento a su furia. Necesito encontrar su ubicación con el próximo contacto, pensó Van para sí, sus ojos rojos brillando con una intensidad peligrosa. No puedo perder ni un segundo. La urgencia en sus pensamientos tenía una razón, un evento reciente que lo ponía en alerta máxima. Hacía apenas un día, Van estuvo al borde del abismo. Su mana, esa energía invisible que los hechiceros como él acumulan para usar las artes rúnicas, se le había descontrolado por completo. Una explosión de poder oscuro y carmesí había arrasado con todo a su alrededor, una furia desatada que no mostraba señales de haber estado presente siquiera durante sus 999 años de encierro. Y es que el cuerpo de un hechicero es solo un recipiente para el mana. Si esa energía se vuelve salvaje, el hechicero explota, muere, aniquilado por su propio poder. Con un suspiro de alivio y una gota de sudor frío, Van recordó, casi se me va la mano. La mayoría de su mana ahora estaba sellado, lo que lo dejaba con una cantidad mínima. Si se atrevía a usarlo imprudentemente otra vez, no solo se quemaría el pelo, sino que su existencia misma se desharía. Era crucial para él descubrir la causa de ese descontrol para poder usar su verdadero poder sin peligro. Mientras tanto, tendría que arreglárselas con lo poco que tenía a mano, por más inconveniente que fuera. Mientras caminaba por las calles de Nordia, inmerso en sus pensamientos, un tipo enorme le cerró el paso. «Che, ¿te podés mover? No puedo pasar», le dijo el gigante, sin una pizca de respeto. Lo que Van no esperaba era la información que vendría a continuación. El grandulón, con una cara que no le pegaba para nada al nombre de Charlotte Jenny, soltó: «Anna Dalton ocupa este lugar, volvé por donde viniste». Pero Van no estaba para retroceder. «¿Ah, sí? Hubieras avisado antes», pensó, o quizás lo dijo, justo antes de desatar un golpe devastador. Sus ojos se encendieron con un rojo intenso, una señal de que el poder de Asura se agitaba dentro de él, incluso si estaba sellado. Charlotte Jenny fue abatido al instante, cayendo sin poder reaccionar. Van se detuvo un momento, dejando al grandulón tendido en el suelo.
Sin perder el tiempo, entró a la habitación principal. Desde una plataforma elevada, vio a 3 figuras con los ojos vendados que lo esperaban abajo. Una voz, que parecía venir de un baño más allá de las figuras, lo interrumpió. «¿Quién sos? Dije que no recibiéramos visitas hoy». «Jenny, ¿qué haces? ¿No ibas a salir?» Van, ajeno a la pregunta, se dirigió a las figuras. «Busco a un mercenario llamado Caesurak. Me dijeron que alguien que lo conoce está acá». Una de las figuras reaccionó con una mezcla de sorpresa y desprecio. «¿Cómo te atreves a mencionar el nombre de Caesurak así nomás? Chico, si no tenés cuidado, vas a morir sin que nadie se entere». Van los miró directamente, sin inmutarse. «Por tu reacción, ya sé que lo encontraron. Cuéntenme todo lo que saben». La voz desde el baño soltó una carcajada. «¿Este tipo está completamente loco? Desgarren la boca de ese bastardo y tráiganlo». Y ahí, en un lujoso baño, Anna Dalton se revelaba. Una mujer con un look muy particular, con piercings y cicatrices, fumando una pipa con una sonrisa. Ella era la famosa traficante de información número 1 del mercado negro del Reino Nordia, y no parecía muy contenta con la visita de Van. En respuesta a su orden, las 3 figuras de abajo se transformaron, sus cuerpos se hincharon, la piel se cubrió de pelaje, y ojos extraños surgieron en sus caras mientras una energía morada los envolvía. Eran bestias feroces, listas para el combate, que se lanzaron contra Van. Van, al verlos venir, suspiró para sí mismo. «Esto me gustaría resolverlo hablando», dijo, mientras su brazo comenzaba a resplandecer con una luz roja. «Pero cada vez no es tan fácil». Con una expresión de furia controlada, se lanzó al ataque. Los golpes de Van eran brutales. Un puñetazo destrozó a una de las bestias y con una patada poderosa envió a otra a volar. Demostraba que aunque su mana estuviera sellado, el dios de la ruina no iba a dudar en usar la fuerza bruta para conseguir lo que quería. Van terminó con las bestias que Anna le había tirado encima. A pesar de que su mana estaba sellado, el dios de la ruina que llevaba dentro se encargó de pulverizar a los monstruos con pura fuerza bruta, dejando un cráter en el suelo. Van, aún con los ojos rojos, se paró frente a Anna Dalton, que estaba relajada en una bañera humeante. «¿Ahora qué?», pensó, dándose cuenta de que Anna no era solo una simple mocosa, sino también una hechicera, y que Caesurak ya no estaba por ahí. Anna, que parecía disfrutar de la situación, le dijo a Van que ella solo vendía información, y que si no pagaba, no habría nada para él. Van, sin rodeos, preguntó cuánto costaba. Anna, con una sonrisa, le dijo que el precio por los detalles del paradero de Caesurak era 10.000 de oro, un precio, según ella, justo. Van se quedó helado. «No tengo tanto», le soltó, entendiendo que la supuesta razonabilidad de Anna era solo una fachada. Ella, indiferente, le respondió que si no tenía la plata, no había información para él. Van, molesto, le preguntó si esperaba que se quedara esperando a que le cayera el dinero del cielo. Anna, ignorando su sarcasmo, cambió de tema y le preguntó a Van por qué buscaba a Caesurak. Con esos ojos tan intimidantes, ¿será que Caesurak había matado a su familia o algo así? La mención de su familia y la intromisión en sus motivos encendieron la furia de Van. Con la espalda hacia ella, le ordenó con voz grave que se metiera en sus propios asuntos. Sus ojos brillaron con una intensidad aterradora mientras la amenazaba con arrancarle la boca. Anna, sin inmutarse, solo sonrió y le dijo: «Oh, sí, bastante atrevido de tu parte, ¿no crees?». La mujer se divertía con la situación, disfrutando la tensión. Pero Van no iba a perder más el tiempo. Si Anna no soltaba información sin plata, la conseguiría por su cuenta. Decidió registrarse como mercenario en el Reino Nordia, pensando que le tomaría un buen tiempo conseguir los 10.000 de oro que ella le pedía. Para su sorpresa, apenas terminó el papeleo, la persona a su lado, una joven encapuchada, se registró como novata igual que él y de inmediato le ofreció un trabajo. La chica, que se presentó como Leon Arty, de 18 años, necesitaba un guardaespaldas por un día. Van, que al principio pensó que la propuesta era rara y hasta peligrosa, cambió de opinión cuando escuchó la paga. 10.000 de oro, justo la cantidad que le pidió Anna Dalton.
Parecía que el universo le estaba dando una mano. Sin embargo, un mercenario veterano, un tipo enorme, se metió en la conversación. Al ver a una novata con tanto dinero y a otra novata pidiendo el trabajo, intentó quedarse con el puesto a la fuerza, incluso agarrando a Leonardi del brazo. Pero Van, con su paciencia ya agotada y sus ojos brillando con un rojo intenso, lo detuvo con una mirada gélida. «Manos fuera de mi empleadora, vos, saco de carne asquerosa», dijo Van, poniéndose en medio. En ese instante, la furia y las palabras de Van lo arrastraron a un oscuro recuerdo. Una noche infernal, con el cielo rojo por las llamas y las voces de hombres sin escrúpulos. En ese flashback, mientras una figura rocosa yacía sin vida y otra pedía piedad por su hijo, unos encapuchados discutían sobre el valor de los cuerpos y sobre un secuestro pendiente, una hija de la familia León. La escena terminaba con un hombre colgado, siendo brutalmente interrogado por una figura alta. Monstruosa. La conexión era escalofriante y la venganza de Van más viva que nunca. La figura monstruosa del recuerdo de Van no paraba de exigir más y más sufrimiento, amenazando con un destino igual de horrible a quien lo desafiara. Pero la visión se rompió y Van volvió a la ruidosa taberna de mercenarios. Van seguía furioso, más conectado que nunca con la chica por ese flashback, donde Leonardi lo esperaba para hablar de su encargo. A su lado, el mercenario al que había disciplinado seguía atado y quejándose de su situación, mientras Van, curiosamente, lo usaba de silla. Leonardi, por su parte, trataba de mantener la compostura mientras le explicaba los detalles del trabajo. Van lo interrumpió, pisoteando al mercenario atado, para dejarle claro que no debía tocar a su valiosa empleadora, y luego, con la misma seriedad, le recriminó a Leon que no tratara a las personas como objetos. La mercenaria, aunque sorprendida por la intensidad de Van, no pudo evitar pensar que esa mezcla de fuerza y aparente ingenuidad lo hacía el guardaespaldas perfecto. Cuando por fin se sentaron a discutir el trabajo, Leon le indicó en un mapa que debían cruzar el bosque hasta la frontera del reino Uguana, un viaje de un día. Van no entendía por qué pagaría 10,000 de oro por un simple escolta, y sus ojos se encendieron. Sentía que se metía en algo peligroso. Sospechaba que Leon era la heredera de alguna familia noble, perseguida, o quizás una criminal fugitiva. Pero ella se rió y lo tranquilizó, diciendo que solo era la hija consentida de una familia adinerada. Pero la sonrisa de Leon no engañaba a Van, no confiaba para nada en su respuesta, y aunque le molestaba esa actitud, la dejó pasar cuando ella amenazó con buscar a otro mercenario si dudaba de su historia. Van se tragó el orgullo, se enderezó y le dijo que cuándo deberían partir. Leon, sintiendo que tenía el control, le contestó que cuanto antes mejor. Y así, en cuestión de minutos, se encontraron saliendo del reino Nordia, adentrándose en las montañas Gacelso y el espeso bosque, con Van aún con la espina de la sospecha clavada. Pero la calma en el bosque duró poco. Van, que no confiaba ni en su sombra, sintió un cambio en el aire. Sin decir ni pío, la frenó de golpe. Los ojos de Van se pusieron serios, sintiendo una presencia de mana inequívoca. No había tiempo para preguntas. Al instante, unos pasos rápidos se escucharon en la distancia, acercándose con prisa. Eran 3, no, 4 figuras moviéndose entre los árboles. En un parpadeo, una figura deforme, con garras y cuernos, se lanzó contra ellos. Pero Van estaba listo y detuvo el ataque con un impacto que hizo vibrar el aire. De inmediato, la criatura lanzó una orden clara. «Es de la familia Leon, captúrenla viva». Van ya sabía lo que eso significaba. Leon no era solo una clienta, era el blanco principal. El ataque inicial había sido solo una distracción. Mientras 3 atacantes se abalanzaban con sus armas, Van, con una agilidad brutal, se convirtió en un torbellino de puños. Uno a uno, los bandidos cayeron, golpeados con una fuerza imparable y sin siquiera poder tocarlo. Con la batalla terminada y los atacantes esparcidos por el suelo, Van se acercó a una temblorosa Leon, que apenas se recuperaba del susto. «Empleadora», le dijo con una voz que no admitía réplicas, con un aura roja vibrando a su alrededor. «De ahora en adelante, no te me acerques por detrás». Leon, asustada, solo pudo asentir con la cabeza. Pero la pelea no había terminado del todo. 2 de los bandidos, con más terquedad que cerebro, lograron ponerse de pie. Van los miró, los ojos brillando con un rojo intenso. «¿Qué están haciendo? ¿También son bandidos?», preguntó.
Uno de ellos, intentando sonar valiente, respondió: «Solo queremos a la mujer, entréguenla y los dejaremos pasar». Van, sin inmutarse, les hizo una propuesta que solo él podía hacer: «Denme 10.000 de oro y me voy». El bandido lo miró como si estuviera loco. «Estúpido», espetó. Van no se detuvo a escuchar. Con una ráfaga de movimientos imposibles de seguir, se lanzó contra los bandidos restantes. Sus puños se convertían en borrones rojizos, cada golpe una explosión de fuerza que los hacía volar por el aire. El bosque se llenó de sonidos de impactos brutales y el crujido de huesos, mientras los cuerpos de los atacantes terminaban dispersos y destrozados, cubriendo el suelo de sangre. Mientras la masacre llegaba a su fin, otro bandido, con un aspecto sorprendentemente joven pero una mirada astuta, observaba a Van desde la distancia. Pensaba que era un hechicero, pero es solo un pibe, se dijo a sí mismo, minimizando el peligro. Me cuidé por si acaso, pero fue una preocupación inútil. No pensé que sería tan estúpido. Este recién llegado, que se hacía llamar el anatomista loco Merkel, líder de una banda de criminales que cometía todo tipo de crímenes, incluyendo asesinatos y secuestros, había estado esperando su momento. Merkel, con una sonrisa que mostraba dientes afilados, se transformó en una criatura monstruosa y le ofreció a Van una disección indolora si entregaba a León. Pero Van, para quien las vidas ajenas eran solo un medio para un fin, tenía muy clara su respuesta. «Sí, ni loco», pensó. Al ver la negativa, Merkel, frustrado, cargó energía en sus manos y sentenció: «Entonces vos vas a morir». Pero Van lo ignoró. En cambio, se giró hacia León, quien lo miraba aterrorizada. «Cliente», le dijo, con una voz cargada de un tono que la hizo temblar. «Sí», respondió ella, sorprendida. «¿Eso de que sos la hija de un mercader común?», continuó Van, con una expresión de pura desconfianza. León tartamudeó, intentando encontrar una excusa, pero Van la interrumpió, agarrándola del hombro con firmeza. «No pongas excusas», le espetó, dejando claro que su paciencia había llegado al límite y que la verdad estaba a punto de salir a la luz. Van, con los ojos brillando de furia, no quiso escuchar más. Una explosión de energía roja brotó de él, tan poderosa que mandó a volar a Merkel, el anatomista loco, a varios metros de distancia. León, que estaba al lado, solo pudo gritar de terror mientras la fuerza de Van se desataba. «¡Ey, vos, bastardo!», gritó Merkel, todavía procesando la magnitud del ataque. Van lo ignoró, sus ojos rojos fijos en el objetivo. Merkel, apenas recuperado, se quejó de haber estado a punto de morir. «¿Acaso no se suponía que ibas a escoltar a esa mujer?», le preguntó a Van, confundido por su agresividad. Van, sin inmutarse, le dejó claro: «Así es, maniático, yo soy su empleador». Mientras analizaba cómo Merkel había logrado esquivar su ataque más letal, Van entendió que el plan de Merkel no era matar a León, sino capturarla viva. «¿Me estás escuchando, loco?», insistió Merkel, molesto por el desinterés de Van. Y Van, casi sin querer, respondió: «¿Cómo te atreves a querer secuestrar a mi plata? Quiero decir, a mi empleadora. Ni en sueños te la vas a llevar». Luego se giró hacia León, que seguía en el suelo. «Por ahora voy a pasar por alto tus mentiras, empleadora», le dijo con seriedad. «No me contestes, ahora te voy a lanzar». León, completamente asustada, apenas pudo balbucear: «¿Lanzarme? Esperad, ¿qué?». Van, con un tono extrañamente tranquilizador, le dijo: «No te pongas nerviosa, no te vas a morir». Y sin darle tiempo a reaccionar, la levantó y la lanzó lejos, fuera del radio de la pelea. Merkel, mientras tanto, no se daba por vencido. Transformado en una criatura monstruosa, gritaba: «¿A dónde crees que vas?», mientras se abalanzaba sobre Van. Pero Van estaba listo. Con puñetazos y patadas cargadas de energía oscura y roja, desató una ráfaga de golpes, arrojando por los aires a los secuaces y chocando de frente con Merkel. Merkel, riendo con malicia, pensó que había logrado conectar un golpe, pero la sorpresa fue inmediata. «Pero siento como si algo lo hubiese bloqueado», exclamó, dándose cuenta de que sus ataques no eran suficientes. Con un rugido de frustración, Merkel se preparó para el siguiente asalto, prometiendo que primero le arrancaría los órganos a Van para luego ir por León. Estaba claro que los misteriosos poderes rúnicos de Merkel iban a dar mucho de qué hablar. Merkel, transformado y con una sonrisa llena de colmillos, se burlaba de Van, prometiendo una pelea emocionante mientras revelaba su runa de telequinesis, un poder que le permitía manipular objetos con mana.
Con un estallido, Merkel lanzó una onda de choque telequinética que impactó de lleno a Van, mandándolo a volar. Los ataques se sucedían, golpeando a Van una y otra vez, pero él no se rendía. En vez de eso, demostró que también dominaba el arte de la telequinesis, usando su propia fuerza para contrarrestar las arremetidas de Merkel. Incluso formó un escudo de energía para bloquear los golpes, dejando claro que no iba a ser un blanco fácil. Viendo que sus ataques no hacían el daño esperado, Merkel intentó otra estrategia. Con la voz llena de arrogancia, le ofreció a Van unirse a él, insinuando que la paga de León era una miseria comparada con lo que él podría ofrecer. 10.000 de oro, eso es lo que recibo de ella, respondió Van, inmutable. Merkel se rió a carcajadas, explicando que esa cantidad la podía conseguir robando 2 casas de civiles, y se jactó de su negocio de asesinatos, secuestros y tráfico de personas, intentando tentar a Van con una vida de crimen y riquezas. Van lo escuchó en silencio, y de pronto una sonrisa fría se dibujó en su rostro. «No», dijo Van, y su voz se endureció. «Solo me río porque estoy asombrado y enojado conmigo mismo por haber perdido el tiempo hablando con una alimaña como vos». Con una furia contenida que amenazaba con explotar, Van hizo una promesa. Decidido, «Te voy a destrozar tan mal que no te van a reconocer». La energía roja de Asura lo envolvió, listo para desatar toda su furia. Merkel, que seguía en su forma monstruosa, se rió, convencido de que su telequinesis era impenetrable. Pero Van no estaba para charlas. Con cada golpe, la energía de Asura, de un rojo intenso, destrozaba las defensas de Merkel. Las explosiones resonaban en el bosque mientras Van lo atacaba sin parar, sus ojos brillando con una furia incontrolable. Merkel, aturdido y sin entender cómo sus escudos se hacían pedazos, se dio cuenta de que lo que recibía no era solo un ataque, sino una paliza brutal. Los golpes de Van eran demasiado fuertes, lo lastimaban de verdad, y pronto la sangre empezó a brotar de sus heridas. «¿Cómo rompiste mi telequinesis?», gritó, su confianza hecha añicos, mientras Van lo mandaba a volar y lo estampaba contra el suelo con una fuerza que dejó un cráter. Humillado y derrotado, Merkel se levantó con dificultad de la tierra, su forma monstruosa reducida y visiblemente dañada. «Ya no me interesan tus órganos, bastardo», dijo, intentando sonar digno, pero su voz denotaba el pánico. «Este es el precio por atreverte a ignorar mi piedad». En un acto desesperado y con la intención de reducir a Van a polvo, Merkel concentró su mana, preparando su ataque definitivo. El proyectil de sangre telequinético. Una onda de energía destructiva, enorme y carmesí, se disparó, arrasando con todo a su paso. Pero cuando el humo se disipó, Van seguía de pie, aunque en medio del caos, sin un rasguño grave. Merkel estaba pasmado, su mente no lograba procesar lo que veía. «Pero, ¿cómo? Tendrías que tener un mana similar al mío. ¿Cómo hiciste para romper mi telequinesis?», se preguntaba, cada vez más desesperado. Van, con la marca de Asura brillando y sus ojos rojos fijos en su oponente, simplemente lo miró y dijo: «Estúpido». En ese momento, Merkel sintió el verdadero y monstruoso mana de Van, que lo abrumaba por completo. La derrota era inminente, su cuerpo temblaba, y con lo poco que le quedaba de voluntad, apenas pudo susurrar: «Entonces, cae». Era su último intento por liberarse del poder imparable de Van. Pero Van no le dio tregua. Con su guantelete de destrucción, una de las armas de la runa de Asura, que le permitía desintegrar cualquier materia a nivel de partículas, desató una última descarga. La energía rojiza envolvió a Merkel, destrozándolo por completo hasta que de él solo quedaron restos esparcidos por el suelo. No hubo escapatoria. Con el anatomista loco finalmente derrotado, Van se acomodó las vendas de los brazos. Ya había cumplido con la parte difícil, ahora solo quedaba un pendiente: recuperar a su empleadora. Con una mirada llena de furia contenida, se prometió: «Ahora sí, vamos por mi empleadora, a la que le voy a ajustar las cuentas por sus mentiras». En este mundo, la magia funciona a través de patrones, símbolos que otorgan poderes inimaginables, desde revestir el cuerpo con cuchillas, trascender el espacio y el tiempo, hasta partir montañas o incluso desafiar las leyes de la física.
Pero entre todas esas magias de patrones, hay una que se conoce como la peor magia de patrones de la historia, la runa de Asura, la que posee Van. Su camino está destinado a escribir una nueva historia en el continente de Atún. Después de la batalla, Van se dirigió al lugar donde había puesto a salvo a León, en un claro del bosque con un paisaje montañoso de fondo. La encontró sana y salva, sentada en el suelo, y se acercó a ella. Como era de esperar, «Estás a salvo, empleadora», le dijo. León, visiblemente alterada por lo que había presenciado, estalló. «¿Estás loco? ¿En qué estabas pensando al atacar así de repente?». Pero Van, con una mirada penetrante y los ojos rojos, fue directo al grano. «Vos también me ocultas algo, ¿no?», le preguntó. León se quedó sin palabras, con una expresión de nerviosismo. Van suspiró, restándole importancia. «Va, da igual, no soy tan curioso. Te escolté hasta acá como prometí, así que dame mi pago y listo». León, aliviada, asintió y rápidamente le entregó la bolsa con las 10,000 monedas de oro. Con el pago en sus manos, Van se dio la vuelta. «Entonces me voy», dijo. Pero León lo detuvo. «Espera», exclamó ella, haciendo que Van volteara con una expresión de interrogación. León dudó un momento, pero al final decidió no decir nada más. Mejor no, ya me voy en serio», dijo Van, y sin darle más vueltas, se dio la vuelta para marcharse. León lo observó irse, pensando para sí que, aunque le hubiese gustado llevarlo con ella hasta la finca de su familia para la guerra que se venía, no podía arrastrar a un mercenario tan joven a un conflicto así. «Qué pena», suspiró, «pero no se puede hacer nada». Su prioridad ahora era volver a casa. Mientras León se dirigía de vuelta a su familia, Van ya estaba en la tercera residencia de Anna Dalton, en el reino de Nordia. La astuta traficante de información lo esperaba sentada en su trono. Van, sin rodeos, dejó caer una bolsa de oro. «¡Wow! Sabía que tenías algo bajo la manga», exclamó Anna con una sonrisa. «Así que, ¿por qué no te apuras y me das la información prometida?». Pero Anna, siempre impredecible, solo tomó la mitad del pago. Van, con sus ojos rojos brillando con impaciencia, le preguntó qué significaba eso. Anna explicó que no había podido rastrear a Lord Ketherac, el hombre que Van buscaba. Era demasiado cuidadoso y escurridizo. Sin embargo, no todo estaba perdido. «En cambio», dijo Anna, con un tono más prometedor, «te voy a decir sobre alguien que sí sabe de Lord Ketherac y su posible paradero». Van, aunque frustrado, aceptó. Entonces, Anna le preguntó si alguna vez había oído hablar del grupo mercenario Tese. Van admitió que no. Fue entonces cuando Anna reveló la verdadera naturaleza de Tese, un grupo criminal que se dedicaba a asesinatos, secuestros, tráfico de personas y todo tipo de operaciones oscuras. Lo más impactante fue la revelación de que el líder de Tese no era otro que el mismo Lord Ketherac, a quien Van conocía como Kaisurak. Anna continuó explicando que Tese había crecido exponencialmente en los últimos 5 años, tanto que ahora controlaba un pequeño reino y su influencia era inmensa. Esto hacía casi imposible rastrear su base principal o al propio Ketherac, pero Anna, orgullosa, no se había rendido. «Pero no soy una mujer tan fácil de vencer», proclamó. Había logrado encontrar la ubicación y la identidad de uno de los ejecutivos de Tese. Su rasgo más distintivo, una larga cicatriz en la cara. Era un asesino brutal, nacido con el patrón de ocultamiento, y nunca había fallado en un encargo. Van entendió al instante la importancia de este descubrimiento. Si este hombre era parte de Tese, seguramente sabría dónde encontrar a Ketherac. Con sus ojos más intensos que nunca, Van preguntó, «¿Y dónde está ahora?». Anna le dio la última pieza de información. El ejecutivo, según sus fuentes, se encontraba en la capital de Valheld en el reino de Bogra, específicamente en lo que solían ser los cuarteles del clan Merkel. Al cambiar la escena a los antiguos cuarteles de Merkel, se veía un panorama desolador. Cuerpos esparcidos por el suelo y las escaleras, y la sangre manchando todo. Un sobreviviente, aterrorizado, corría gritando, «¡Corran!». Parecía que Van no era el único que buscaba al ejecutivo de Tese, o quizás el ejecutivo ya había desatado su propio caos. El rastro de sangre seguía por el suelo, y los gritos del único sobreviviente resonaban por los pasillos. Era un hombre viejo, aterrorizado, que no paraba de preguntarle al ejecutor de Tese con la voz quebrada por qué les hacía esto.
El ejecutor, impasible y con rastros de sangre en la cara, le respondió con calma que solo seguía órdenes y que probablemente era por haber fallado en su misión. El sobreviviente, desesperado, le recordó que nadie les había dicho que el guardaespaldas monstruoso estaría ahí, refiriéndose a Van, y por culpa de él habían perdido a su líder, Merkel. El ejecutor pareció reflexionar por un momento, casi con un dejo de arrepentimiento, admitiendo que nadie esperaba que Merkel fuera derrotado por un mercenario cualquiera. Pero esa pena no duró mucho. El viejo se indignó, preguntándole si toda esa masacre por un solo error no era demasiado. El ejecutor solo lo miró con desdén y le dijo que lo viera como un castigo. Después de todo, ambos eran asesinos de poca monta. Eso fue la gota que derramó el vaso para el sobreviviente. Lleno de rabia, le gritó al ejecutor antes de intentar usar su última arma, el patrón del tacto, que le permitía crear manos masivas de energía mágica. Pero antes de que pudiera hacer algo, el ejecutor ya se había movido. Un destello azul lo rodeó y el viejo solo pudo gritar de terror mientras el ejecutor lo alcanzaba. Para cuando el polvo se asentó, el ejecutor había desaparecido, dejando al viejo solo, sudoroso y completamente aterrado en medio de la carnicería. Mientras tanto, bajo la luz tranquila de la luna, el mundo seguía girando, ajeno al horror que se había desatado. El ejecutivo de Tese, un hombre con una cicatriz cruzándose la cara, se paseaba entre los cuerpos sin vida, confirmando la brutal masacre. Otro miembro de Tese, que venía a verificar el trabajo, le preguntó si se había encargado de todos. El ejecutivo, sin inmutarse, le dijo que revisara si no le creía, seguro de su sangriento resultado. El otro no dudó y le confirmó que su reputación era bien merecida. Pero antes de retirarse, el subordinado le dio un dato crucial. Había una investigación en marcha sobre el mercenario que había liquidado a Merkel. Un tipo con cicatrices negras alrededor de los ojos y el cuello. Al escuchar la descripción, el ejecutivo de Tese comprendió al instante. Ese mercenario era Van y ahora se convertía en su próximo objetivo. Mientras el subordinado se iba a reportar a Lord Ketherac, el ejecutivo ya tenía una nueva misión. Mientras tanto, en medio de la misma carnicería, Van llegaba a los cuarteles del clan Merkel. Recorriendo la escena del horror, escuchó la descripción del mercenario con las cicatrices negras, dándose cuenta de que era él mismo. Con los ojos encendidos en un rojo furioso, Van se preguntó, lleno de rabia, quién era el bastardo que lo había puesto en la mira y que había causado toda esa destrucción. Pero la furia de Van no se limitaba a Valhelde. Lejos de allí, en otro lugar, dos jóvenes corrían despavoridos. Habían sido acorralados por una criatura monstruosa con una capucha, dientes afilados y ojos verdes brillantes, que se cernía sobre ellos, lista para devorarlos. Justo cuando la bestia se lanzó al ataque, un destello rojo apareció. Van, con su puño cargado con la energía de Asura, se interpuso, desatando una explosión de poder que golpeó de lleno a la criatura, salvando a los jóvenes en el último instante. El puñetazo de Van hizo que la criatura saliera volando, dejando una mancha de sangre donde estaba. Los jóvenes, aunque sorprendidos, estaban bien y no tardaron en agradecerle. Van les dijo que se fueran rápido, que el lugar estaba lleno de monstruos y que no se preocuparan por él. Pero los chicos, insistentes, querían invitarlo a comer a su taberna, la Noche Azul, que quedaba cerca. La sorpresa fue para Van cuando al preguntar por el nombre del lugar que él mismo buscaba, se dio cuenta de que era la taberna de esos pibes. Se presentaron Ofan, la cocinera, y Magat, su hermano. Cuando los chicos le preguntaron su nombre, Van, por primera vez, se quitó un poco la capucha, revelando sus ojos rojos, y dijo, Van. Caminaron hasta las afueras del reino de Bogra, donde estaba la Noche Azul, una taberna en medio del bosque. Adentro había más niños. Cuando Van preguntó si eran solo ellos los que manejaban el lugar, Ofan le explicó que no, que en realidad solo vivían ahí. Le contó que no eran una familia de sangre, que cada uno venía de un reino distinto y que todos habían perdido a sus padres en la guerra, por monstruos o por mercenarios. Se habían salvado de una muerte segura gracias a un hombre que los había traído y los cuidaba. Ofan le confirmó a Van que ese hombre era el dueño de la taberna y su primer salvador.
Como si fuera una costumbre, Ofan fue a despertar al dueño, que al parecer había vuelto tarde de trabajar y seguía durmiendo. Magath, el hermano de Ofan, estaba todavía muy asustado por casi haberse topado con un monstruo en el camino, así que era urgente que su salvador lo tranquilizara. El dueño, recién levantado y todavía medio dormido, se preocupó por Magath, pero el joven le aseguró que un hombre bueno los había salvado. Al escuchar esto, el dueño se levantó de la cama, intrigado por el rescate. Bajó las escaleras y se encontró con Van, que estaba sentado, esperando. «Gracias por salvar a los niños», le dijo, pero Van, con su frialdad habitual, le restó importancia, diciendo que solo había estado de paso. Sin embargo, en la mirada del dueño había algo más. «Es una coincidencia interesante», pensó el dueño, mientras Van, con sus ojos brillando en rojo, pensaba lo mismo. El hombre que tenía enfrente se parecía mucho a la persona que venía buscando. El dueño trató de desviar la conversación, presentándose como un simple tabernero de un lugar remoto. Pero Vine no lo dejó. Le contó que un informante le había dicho directamente que el dueño de ese lugar era un cocinero fantástico y una fuente verdaderamente inesperada. El dueño intentó retrasar la petición de Van de ver sus habilidades culinarias, diciendo que los niños se ponían ruidosos cuando él cocinaba y no quería molestarlo. Pero Van insistió, proponiendo que cocinara temprano a la mañana siguiente, cuando todos los niños estuvieran dormidos. El dueño aceptó la sabia decisión y se preparó para irse a descansar, no sin antes encargarle a Ofan que le mostrara una habitación a Van. Ofan, algo extrañada, le preguntó por qué se había encariñado tan rápido con Van. El dueño, con una sonrisa inquietante y una expresión que denotaba una oscuridad compartida, le respondió: «Somos de la misma clase, simplemente nos entendemos». Esa noche, mientras Ofan le mostraba a Van su habitación, Van le dijo que no le agradeciera porque no los había salvado a propósito. Ofan, con una sonrisa enigmática, le respondió que el sacerdote que la había salvado una vez había dicho exactamente lo mismo. Van se quedó pensativo, procesando la extraña coincidencia mientras Ofan se despedía y él se preparaba para la noche. Apenas la luna se hizo la dueña del cielo nocturno, Van se movió. Con la certeza de que su objetivo estaba más cerca de lo que pensaba y con la extraña mención de Ofan rondándole la cabeza, se armó con su cuchilla. Entró sigiloso en la habitación del dueño de la Noche Azul, quien parecía dormir plácidamente. Sin dudarlo, Van se lanzó al ataque, pero justo cuando su arma iba a dar en el blanco, una mano brilló con energía, bloqueando el golpe. El dueño, que no estaba durmiendo tan profundamente como parecía, abrió los ojos, su sorpresa evidente. Y fue entonces que su figura se distorsionó por un instante, revelando una fuerza oculta cuando contraatacó a Van con un golpe devastador, mandándolo a volar. Pero si el dueño esperaba ver miedo en Van, se equivocó. Van, con los ojos brillando en un rojo intenso, lo miró fijamente y le dijo: «Te estaba esperando». En ese momento, el dueño lo reconoció con una sola palabra que resonó en el aire: sacerdote. La coincidencia ya no era una coincidencia, era una confirmación. Uf, ¿quién diría que el cocinero fantástico nos iba a preparar tremendo platillo de acción? Así como el dueño nos cocinó un final explosivo, ustedes cocinen ese botón de like, suscríbanse para no perderse nada y comenten qué manhwa quieren que preparemos la próxima vez. Nos vemos en la cocina de los manhwas.